Muy buenas, mi nombre es Fabio y hoy voy a hablarles de dos gobiernos, dos dictaduras que ocurrieron en Nicaragua y Perú. La primera de Anastasio Somoza y la segunda de Alberto Fujimori. También voy a contar cada dictadura caracterizado de los dictadores, pero vestido de Fujimori para hablar de Somoza y vestido de Somoza para hablar de Fujimori, porque siento que ya hice muchos personajes contando su propia historia. Entonces sí, espero que les guste y comencemos. Para poder hablar del conocido Anastasio Somoza, primero tenemos que hablar de algo más importante que él, su apellido. El apellido Somoza marcó la historia de Nicaragua por muchos años, pues la familia Somoza fue el estirpe que asoló Nicaragua durante el siglo XX. El primer Somoza en llegar al poder fue su padre, también llamado Anastasio. Este murió en 1956 al recibir 4 disparos del poeta Rigoberto López Pérez. Dato curioso, no murió inmediatamente. Fue trasladado a un hospital donde un fallo de anestesia le costaría la vida. Tras su muerte, el hermano menor de Anastasio, Luis Somoza de Baile, tomó el cargo de presidente. Y pues, desde el asesinato de su padre, todo Nicaragua pasaba por un momento de tensión. Y así poco a poco se fue tiñendo el apellido. Otro dato curioso es que su hermano en realidad deseaba que su periodo presidencial fuera el último del estirpe. Esto provocó disputas entre los hermanos porque Anastasio también quería probar el dulzor del poder. Según dicen, Luis no deseaba que Anastasio pasara a la presidencia porque poner a Tachito en la presidencia va a ser fácil. Lo difícil va a ser bajarlo. Es más, Luis no apoyaba la campaña de su hermano. Es así que en 1963 entra a la presidencia René Chic Gutiérrez, quien se dice estaba sometido a la voluntad de los Somoza. Lamentablemente falleció en 1966 a sus 56 años, debido a un infarto, terminando así su gobierno. Tachito decide aprovechar esta oportunidad, y la presión provoca que Luis apoye a su hermano como candidato presidencial, no sin antes asegurarse que el Congreso aprobara una ley que prohibiera la reelección presidencial continua en la campaña del 66. Al morir su hermano mayor, debido a un ataque al corazón, nuestro personaje tomó el puesto de presidente. Bueno, no exactamente. En realidad su hermano murió un poco después de que Anastasio ganara las elecciones del 5 de febrero de 1967 y se proclamó presidente el 1 de mayo de ese mismo año, lo que provocó muchas revueltas, como en la masacre de la avenida Rosenberg, pues la gente estaba cansada de tener ese apellido al poder. Antes de pasar con la parte que nos importa, que es su periodo presidencial y su dictadura, hablemos un poco de su vida. Vamos a cambiarle el nombre de Anastasio a Tachito, que es su apodo más popular. Tachito nació en León, en Nicaragua, el 5 de diciembre de 1925. Desde chiquito tuvo una muy buena educación. Inició a los 10 años con sus estudios en la academia de Long Island, Nueva York, llamada La Salle. Se graduó de la prestigiosa academia de West Point en 1946, y cuando volvió a Nicaragua su padre lo promocionó para el puesto de comandante y de inspector general de la Guardia Nacional. Y no había mucho que discutir ya que el cuerpo armado se hallaba al servicio de los Somoza. Ya habiendo contextualizado un poco la escena de los Somoza y de Tachito, pasemos a lo que vinimos, el periodo presidencial de Anastasio Somoza. Esto llegó con el partido político Partido Liberal Nacionalista. Tras ganar, bueno, como ya mencioné, las elecciones el 5 de febrero de 1967. El 1 de mayo inició un mandato para 5 años. 5 años durante los cuales, al igual que los otros Somoza, prolongó una dictadura hereditaria, corrupta y patrimonialista, disfrazada de una república democrática constitucional. Mentiría si dijera que no hubo aspectos positivos durante el gobierno de Tachito. Por ejemplo, está muy destacado su manejo económico, que permitió en esa época ubicar a Nicaragua como uno de los países más desarrollados de los últimos años. El historiador Nicolás López indica en sus propias palabras: en 1997 llegó el último año de paz para este país. Paz somocista, pero paz. En esos tiempos Nicaragua exportó miles de millones de dólares, que para ahora serían equivalentes a 8.000 millones de dólares. Eso es lo que Nicaragua exportaba hace 34 años.
y actualmente estamos felices con 2.7 millones de hoy. Es justo decir de que Tachito era un hombre avaro, lo que de algún modo benefició al país. Como dijo su sobrino Álvaro Somoza, Tachito cometió muchos errores, pero tristemente tampoco se le da crédito por sus aciertos. Aún así, la avaricia no es de las características que tiene un hombre que busca el beneficio del pueblo. Muchos críticos afirman que la familia Somoza y sus allegados eran los más beneficiados de todo el dinero que llegaba a Nicaragua. Se habla de más de 100 empresas en las que tenían participación directa o indirectamente. Por mencionar algunos tenemos a la tabaquería Joya de Nicaragua, la compañía de seguros La Capital, la empresa naviera Mamenic y el Banco de América Central, entre otros. Otro adjetivo que le pondría a este hombre sería inteligente. Es cierto que la avaricia cegaba su moral, pero eso no quita lo inteligente que fue Tachito. Un ejemplo perfecto de esto sería la forma en la que logró ser reelegido, lo que es considerado una de las características y sucesos más importantes de su dictadura. Hablamos de 1972, el último año de Tachito en la presidencia, o lo que debió ser su último año, durante el cual acontece en Nicaragua el llamado terremoto del 72, un terremoto de 6.2 grados que sacudió todo Managua, destruyendo así casi toda la infraestructura. La ayuda internacional no se hizo esperar, pero aquí es donde entra Tachito con su apellido del mal. ¿Y qué es lo que hizo? Pues desvió la ayuda para su beneficio, siendo él el que salvó a toda la gente de Managua. Y si dirán, sí, robó el crédito, pero al final salvó a la gente, ¿no? Pues sí, pero aparte de lograr su famosa distribución de comida a 600.000 personas en 7 días, es un hecho que si no hubieran negado la ayuda, muchas más personas se hubieran salvado. Estamos hablando de un aproximado de 20.000 muertos, 20.000 heridos y más de 280.000 damnificados. Sé lo que dije hace un rato y sé que dije que este era un ejemplo de por qué fue un hombre inteligente. Y no parece ser el mejor ejemplo. Pero como dije, también fue un hombre avaro, siendo esta movida para su propio beneficio. Esta acción da frutos en 1974, 2 años después de aquel heroico suceso con el terremoto. La ciudadanía quería de nuevo a ese ídolo, a ese salvador como su presidente. Al escuchar esto, uno piensa, esta gente no aprende. Los Somoza han tenido al pueblo en disputa, tensión y mediocridad durante mucho tiempo y aún así ruegan por la reelección. A mí también me pareció una tontería hasta que me puse en perspectiva de los nicaragüenses. Tantos años oprimidos con líderes injustos y corruptos, cuando de repente un hombre que sabe cómo impulsar su economía demuestra interés en el pueblo y solidaridad. Es una combinación que genera un sentimiento de paz en las personas. Y pues la estabilidad económica y psicológica es algo que ha ausentado durante mucho tiempo en ese país. Esta es la razón por la que considero a Tachito un hombre inteligente. No necesariamente de la buena manera, pero era un hombre que sabía jugar sus cartas. Es así que el 1 de septiembre de 1974 fue reelegido como presidente, logrando con esto completar su plan prolongación, que era un plan de la dictadura somocista. Este segundo periodo de gobierno no fue mejor que el anterior. En realidad fue mucho peor. Duró desde el 74 hasta el 17 de julio del 79. Y entre los peores sucesos puedo destacar, primero, que el dictador Tachito sufre de un infarto en el 77. Durante esos meses el pueblo entra en revueltas por el supuesto asesinato del periodista incisivo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien solía acusar las acciones de corrupción del gobierno. Para ese momento, el matrimonio de Tachito con la dama Hope Portocarrero se había terminado, siendo ella la que se llevó a los hijos a Estados Unidos. También, el 22 de agosto de 1978, el Palacio Nacional fue tomado en pleno día por un comando del Frente Sandinista. Pero de entre todos los sucesos ocurridos durante este periodo, yo destacaría la llegada de Jimmy Carter a la presidencia de los Estados Unidos. Anteriormente, los Somoza habían recibido el apoyo de los gobiernos estadounidenses, pero Jimmy aseguró que el tema de los derechos humanos iba a ser el más importante de la política exterior. Y a partir de este cambio en el juego, se crea un sinfín de problemas,
Tachito consideró seriamente retirarse de la presidencia, estando así por algún tiempo preparando su huida. Pero después de un tiempo sin haber concretado la huida, le ordenó a la Guardia Nacional de la EBI bombardear ciudades enteras vía aérea. Ciudades como Managua, Matagualpa y Esteli, y muchas más, perdiendo muchas vidas. ¡Keiko, no me interrumpas mientras trabajo! ¡Doku, cállate! Es así que el pueblo se sumó a los movimientos guerrilleros que únicamente se encontraban en las montañas y llevaron la guerra a las ciudades. Tito, dándose cuenta que sin el apoyo de los Estados Unidos no va a lograr mucho más, decide finalmente huir del país el 17 de julio de 1979, dejando en la presidencia a Orcullo Milaños, quien también terminó huyendo de Nicaragua, pero ese ya es otro tema. Y bueno, vivió sus últimos años en Asunción, Paraguay, cuando el 17 de septiembre de 1980, un grupo de guerrilleros dirigidos por Enrique Gorriarán Merlo atacaron su Mercedes-Benz, explotándolo con un segundo tiro de bazooka, pues el primero lo fallaron. Y así, terminando la dictadura de Anastasio Somoza, dictadura donde murieron un aproximado de 70.000 personas durante revueltas, protestas y bombardeos. Tú hiciste cosas peores. ¿Peores que bombardeos? No lo creo. Ah, no. Sí sabes que ahora voy a hablar de tu periodo presidencial, ¿verdad? Eres tal vez considerado el presidente más corrupto que tuvo el Perú jamás. ¡Soy inocente! Bueno, como dije, ahora voy a hablar de uno de los presidentes más polémicos en la historia del Perú. En su gobierno hubieron acontecimientos que sin duda muchos peruanos jamás podrán olvidar. Y también su gobierno terminó con una de las etapas más tristes para ese país. Si le presento a un grupo de peruanos esta foto de este presidente y les pregunto quién es, supongo que la gran mayoría me puede responder. Y para los que no, les presento el gobierno de Alberto Fujimori, que va desde 1990 hasta el año 2000. Sí, gobernó 10 años. Y voy a explicar cómo lo hizo y todo lo que pasó durante su dictadura. Pero antes de ver quién es, tenemos que saber quién fue. Ya que en el caso anterior se usó mi apodo Tachito, me tomaré la libertad de llamar al señor Fujimori Albertito. Bueno, Albertito es hijo de Naoichi Fujimori y Mutsei Nomoto, pareja de japoneses que emigraron a Perú en 1934, y nació en Lima, el 28 de julio de 1938. Estudió en el Colegio Nuestra Señora de la Merced y en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte de Lima. Años después, en 1957, ingresó a la Universidad Nacional de la Agraria de La Molina. En 1984 fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias de dicha universidad, de la cual poco después fue elegido rector. También cursó estudios en Europa y después asistió a la Universidad de Wisconsin. Albertito fue un chico bastante estudioso. Pasando años más adelante, estamos hablando de 1990, llegaba a su fin el gobierno del conocido Alan García, que se caracterizó por una grave crisis económica, el incremento de la violencia terrorista y el descrédito de las fuerzas políticas. Para ese año el número de candidatos fue excesivo y el tipo de contienda electoral fue muy agresiva. En la campaña se enfrentaron en primera y segunda vuelta el prestigioso literato Mario Vargas Llosa por el Frente Democrático y el hasta entonces desconocido ingeniero Albertito Fujimori como cabeza de Cambio 90. Elecciones donde Albertito salió ganador con su famoso lema de partido: honradez, tecnología y trabajo. Explicado todo esto, ahora sí pasemos a lo que vinimos: su periodo presidencial. Primero que nada vamos a dar un concepto del gobierno de Alberto Fujimori. Este fue una dictadura cívico-militar, la cual estuvo muy ligada a los actos de corrupción y la violación de los derechos humanos, siendo estos actos de corrupción la razón por la que se terminó este gobierno. Fue una dictadura porque no se respetó la Constitución, cívico porque este presidente no era un ciudadano civil, pero militar porque se dio presencia de militares durante el gobierno. Entrando un poco más en detalles acerca del periodo gubernamental, comenzamos con el shock económico. ¿Y qué es el shock económico, Tachito? Pues se refiere a la liberación repentina de los precios y controles de las divisas, la retirada de los subsidios estatales
y la apertura comercial inmediata dentro de un país. En pocas palabras, es un shock, algo que hace despertar la economía de un país. Al inicio de las elecciones, Albertito indicó que no realizaría el choque económico, pero que haría que la economía funcione por sí sola, así sacando al Perú de la crisis. Por el otro lado, Vargas Llosa indicó que deseaba emplear el shock económico, pues era la única salida para el Perú, siendo esta una de las razones por las que Albertito fue elegido, pues mucha gente prefirió no arriesgarse al shock económico, así apoyando a Fujimori. Y este es un ejemplo de lo que sería el resto de la dictadura, porque al final Albertito decidió que sí debía realizarse el shock al fin y al cabo, denominándolo Fujishock, dejando a toda la gente que confió en él impactada. De esta manera comenzaría la primera etapa de gobierno, llamada etapa constitucional, que va desde el año 1990 al año 1992. Y en esta se aplicó el choque económico, lo que ya expliqué, la liberación de precios, es decir, que se aumentaron los precios y la crisis económica se agudizó mucho más. Pero esto fue necesario porque con esto acabaría la inflación y en sí todo ese problema. Pero ese momento de shock económico fue catastrófico para el Perú, porque productos como el azúcar, el arroz, la leche estaban extremadamente caros, tan caros que algunas tiendas no las vendían, y en las pocas tiendas donde sí las encontrabas, tenías que hacer colas y colas, pues son productos de consumo diario, y cuando se acababan tenías que volver a la casa con las manos vacías. Aun con todo esto, este shock fue necesario para recuperar la economía. También se dio la reforma laboral. Producto de la crisis económica, se le dio la potestad a las empresas de despedir a sus trabajadores, causando un montón de despidos masivos, teniendo a gente sin trabajo y sin productos porque estaban muy caros. Y por último, en esa etapa de gobierno tenemos el cambio del nuevo sol, reemplazando el INTI, pues la moneda del INTI había sufrido una alta inflación. El 5 de abril de 1992 se produce el famoso autogolpe de Fujimori, donde se disolvió el Congreso, algo muy similar a lo que hizo Vizcarra hace poco. Es así que Fujimori disolvió el Congreso y creó un Congreso constituyente. Y se dirán, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Pues primero, obtener la mayoría de congresistas y segundo, facilitar la reelección. Aquí la gente ya estaba mirando con otros ojos el gobierno. Con esto pasamos a la segunda etapa, que va desde 1992 a 1995. En esta etapa entra Sendero Luminoso y el MRTA, lo que ya estudiamos el año pasado. Lo primero que resalto es el atentado en la calle Tarata. Este fue un atentado realizado por Sendero Luminoso en la calle Tarata, en Miraflores, donde empezaron a reventar coches bomba, dejando a muchos heridos, muertos y también edificios arruinados. En esa etapa también se creó un grupo conformado por militares para batallar contra el terrorismo y también de alguna otra forma reprimir a las personas que estaban en contra del gobierno, aquellas personas que hacían protestas, por ejemplo, o se quejaban, creando así el Grupo Colina. Grupo que es recordado, lamentablemente, por entrar a la Universidad de la Cantuta, masacrar a 9 estudiantes y un profesor, solo porque los confundieron con integrantes de Sendero Luminoso. Aquí vemos lo de la violación de los derechos humanos, ya que sin pruebas, sin una investigación más a fondo, simplemente por sospechas, aniquilaron a 10 personas. Continuando con la segunda etapa, se producen muchos acontecimientos importantes, entre los que voy a mencionar la captura de Abimael Guzmán, quien fue el líder del Sendero Luminoso y quien falleció este 11 de septiembre, como también la redacción de la Constitución de 1993, que es la Constitución actual del Perú, si es que no la cambian para cuando este video salga. Pasando a la tercera etapa, que va desde 1995 hasta el año 2000. Aquí aparece la campaña de la reelección, el aumento de protestas y también es prácticamente la etapa donde termina el gobierno. Iniciemos con la campaña de la reelección. Esta comenzó a controlar los medios de comunicación y la ONP. Comenzaron a controlar prácticamente todo. Las radios, lo que se ponía en la televisión. De este modo nadie podía hablar mal del presidente, porque si lo hacían, o cerraban el canal o cerraban la emisora de radio.
Y bueno, no podemos esperar nada si decimos que empezaron a controlar la ONP, pues la ONP es el organismo más importante para emitir, controlar y contar los votos de las personas, así asegurando prácticamente la reelección. El Congreso también aprobó la Ley de Interpretación Auténtica, y esto con el fin de, adivinen, favorecer a la reelección. Bueno, había leyes que prohibían esto, obviamente, pero esas leyes se encontraban en la anterior constitución, y ya con la nueva, Alberto Fujimori estaba para 5 años más. Y es por esto que se dio la Marcha de los Cuatro Suyos. Y uno de los personajes principales fue Alejandro Toledo, quien años después sería presidente del Perú. Estas marchas fueron movilizaciones que se dieron desde el interior del país, o sea, desde provincias y departamentos hacia la capital, Lima. Y bueno, ustedes ya podrán imaginar lo siguiente: protestas, bombas lacrimógenas, represiones, etc. Pasando así a la caída del régimen. ¿Y cómo sucedió esto? Pues con la difusión del video Cory Montesinos, parte de los Vladivideos que Alme ya nos explicó. Estos eran videos donde sale el señor Vladimiro Montesinos dando dinero a congresistas para que apoyen al Congreso y a las decisiones del mismo. En estos videos se da la compra de congresistas, y Alexander Martin Cory es un congresista destacado de esa época. Así que, con esta bomba, todo entra en escándalo. Montesinos huye a Panamá, Alberto Fujimori envía su carta vía fax desde Japón, aprovechando la cumbre del APEC. De esta forma termina el Congreso y eligen a Valentín Paniagua como nuevo presidente. Así termina el gobierno de Alberto Fujimori. Yo sé que hubieron muchos más acontecimientos, como uno de mis favoritos, la Operación Chavín de Huántar, pero en este caso quise centrarme en los más destacados de cada etapa de gobierno. Es difícil sacar un número en concreto de cuántas personas murieron durante esta dictadura, debido a todos los sucesos y ataques terroristas, sumado a causas naturales y demás. Pero se tiene un aproximado de 96.000 muertos durante este periodo tan oscuro, lleno de mentiras y corrupción. Es impresionante el parecido que tiene todo esto con lo que pasó hace meses en el país. Las mentiras, las protestas, la renuncia del presidente, también poner al vicepresidente para que complemente su periodo gubernamental, quien hace años fue Valentín Paniagua y hace poco Francisco Sagasti. Solo me quedaría terminar este video con una frase de Abraham Lincoln, que dice: pueblo que ignora su historia, pueblo que está condenado a repetirla. Soy Fabio Casapino y espero que les haya gustado.